Y en un viaje que hicimos de vacaciones con nuestras parejas a toda la zona de Andalucía, de Almería y todo esto, estuvimos en los invernaderos de Almería y estuvimos enterándonos un poco de cosas, pues por ejemplo que el tipo de trabajador que está allí suelen ser inmigrantes ilegales y que llegan y a los 3 meses de estar trabajando los suelen despedir y cogen a otros. ¿Y por qué a los 3 meses? Porque a los 3 meses aprenden el idioma, se enteran de sus derechos y entonces ya no son interesantes como trabajadores. Entonces te das cuenta, encontramos un paralelismo entre eso y la idea del zombie haitiano y tal, del trabajador sin mente, que lo querían tener trabajando porque le daban una droga que parecía que había muerto y luego lo resucitaban y lo ponían a trabajar. Entonces ahí, y teniendo en cuenta que también el tema zombie pues, estaba de moda y tal, empezamos a hablar sobre el tema y a especular sobre todo esto, empezamos a documentarnos y esto. Entonces surgió un poco así, primero fue la cosa tan impresionante, no habéis estado allí en Almería, se ve desde el espacio, es un océano de plástico blanco que cubre hectáreas y la cantidad de gente, hay una cosa allí que le llaman gueto difuso, que son que los que están trabajando ahí ni siquiera tienen casa y nada, la mayoría duermen con la maquinaria por ahí tirados y todo esto. Y el aspecto de las ciudades no es un explotasorio, son ciudades típicas andaluzas, algunas incluso son ciudades de veraneantes, de turismo, pero luego te metes entre esas zonas como entrar en otro mundo. Era una imagen muy fantástica. Yo al principio pensé que sería una buena película, porque veis, fotográficamente los invernaderos podían, sobre todo de noche, podían dar mucho juego visualmente. Pero nada, empezamos a desarrollar el tema, lo desarrollamos como una. Yo hace unos años tenía la teoría de que yo era bueno para escribir a 4 manos. Tenía esa habilidad, para empezar es muy divertido. Y cuando escribes algo, instantáneamente tienes una reacción de la persona que te dice si se lo cree o no se lo cree. Eso es muy valioso. Pero es muy difícil y he tenido grandes fracasos con esto y no llegar a completar una novela con alguien. Yo escribía con Javier Redal hace muchos años y nos entendíamos perfectamente y luego después de haber hecho muchas cosas y tal, he escrito ahí con Rafael Marín y ahora con Javier Negrete. Sobre todo yo creo que lo básico, lo importante es, primero, no puedes escribir así una novela de tipo introspectiva o filosófica o esto porque no. Pero un tipo de historia como esta, que requiere mucha documentación, que es un trabajo periodístico de esto, es muy interesante el compartir. Y sobre todo el tener respeto por él. O sea, yo admiro a Javier yo Javier la primera vez que hablé con él fue en el año 92 probablemente. Él acababa de quedar finalista en un concurso de la Universidad Politécnica de Cataluña y su cuento me pareció increíble porque los personajes te creaban una empatía y te los creías y entonces yo no lo conocía y era un chaval joven en él entonces y nos conocimos y yo te admiro un montón y le gustaba lo que yo escribía y nos hicimos amigos a partir de ahí. Luego hemos ido, siempre decíamos que íbamos a escribir algo juntos. Y yo creo que el truco está en tener respeto por el trabajo de otra persona, llevarte bien y no siempre sale bien. Yo he tenido fracasos y yo pensaba que yo esto lo tengo dominado y escribir a 4 horas. Me he encontrado con momentos en los que he abandonado el proyecto. Bueno, yo estudié Bellas Artes, que no tiene nada que ver probablemente con esto, pero sí que me interesa mucho el tipo de ciencia ficción. Siempre he escrito una ciencia ficción que se llama Hard, que es una ciencia ficción como lo que hacía Arthur Clarke o Asimov, que está muy basada en la ciencia. Algo que hemos incluso aplicado en esta novela, o sea, toda la parte científica está muy trabajada. Pero no soy científico y tampoco soy historiador, he escrito novelas que están cercanas a una novela histórica. Pero yo creo que eso es mejor, mi forma de justificarme a mí mismo, por una razón. Cuando me pongo a documentarme y dedico una gran parte del tiempo a la documentación, cuando vamos a escribir una novela, yo me quedo fascinado y asombrado con muchos datos que encuentro. Yo creo que lo tengo tan cercano ese momento de fascinación que puedo transmitirle esa sensación al lector. Entonces, creo que es una ventaja. Si yo fuera un médico, por ejemplo, esta novela tenemos mandado a médicos para que lo supervisaran y no metiéramos la pata y ningún dato médico. Pero si yo fuera médico, pues habría cosas que ya sabría de hace mucho tiempo y no me impresionarían.
Ahora de repente me encuentro pues, cómo se transmiten los virus de la gripe, por ejemplo, como, bueno, yo estuve obsesionado con lo de los virus mientras estaba escribiendo, iba en el metro y tocaba cualquier cosa y me quedaba luego pensando, he tocado esto, tengo que lavarme las manos, digo, menos mal que luego se me pasa, ¿no? Porque si no acabaría como Michael Jackson metido en una burbuja. Pero sí, yo creo que el descubrir eso en el momento en que estás documentándote tiene cierta ventaja y también porque soy apasionado de la ciencia, ¿no? Porque si no, no podría no acertamos ni una. La prueba está en que en 2001 será el espacio, se supone que en el año 2001 tendríamos que tener una base en la Luna, una estación con forma de rueda muy bonita y no hay nada de esto. Y hay otras cosas que han ido mucho más adelantadas, como es todo el tema de la informática, y en la ciencia prácticamente no encuentras nada equiparable a internet o al ordenador personal tal como lo entendemos ahora. Siempre el ordenador siempre era en la ciencia ficción de antes del ordenador personal una máquina que estaba en un sitio y todo esto. La ciencia ficción especula con lo que conoce, o sea, no puede adivinar el futuro y ya no hay coches voladores cuando teníamos que tener coches voladores y no hay coches voladores. Lo que hace la ciencia ficción, como cualquier otra forma habla del presente siempre. Es decir, la ciencia ficción trata del momento en el que estamos ahora, de los problemas que nos afectan. Lo que pasa es que los mira desde otra perspectiva. Por ejemplo, la novela de Orwell, 1984, él no adivinó el futuro en el que las televisiones nos iban a controlar, pero sí que extrapoló una situación en ese momento para advertir sobre ese situación. También creo que sirve para mirar la realidad que tenemos ahora desde una perspectiva un poco distinta, que nos permite juzgarla con más equilibrio. Si yo meto una novela integristas islámicos y tal, y realista, pues ya tomas un poco una postura determinada. Si lo coloco en un escenario un poco de ciencia ficción en el futuro y tal, o incluso en novela histórica, o sea, puedes hacer novelas históricas. Yo he hecho ciencia ficción situada en el siglo XIV, por ejemplo, en Ramón Llull. Estar en otra época, en otro entorno, pero tú también estás hablando de problemas actuales lo que tienes que tener es la habilidad para que no sea muy evidente esto, que la metáfora esté bien construida. Las farmacéuticas tienen un poder impresionante. Por ejemplo, hay una oficina real que está en La Haya, que es un centro de seguimiento de las armas biológicas. Y se han firmado una serie de tratados. Y ese centro se llama el Centro de Seguimiento de Control de Armas Químicas, que surge a partir de la Primera Guerra Mundial del uso de armas químicas. Y durante un montón de años he intentado crear lo mismo de armas biológicas. Y una vez tras otra, un país, que menos te puedes esperar, lo ha boicoteado este acuerdo internacional. ¿Qué país crees que es? Estados Unidos. La última vez fue gobernaba Bush, ya estaban a punto de hacer un acuerdo mundial en que hasta China y todo estaban implicados en ese acuerdo y de repente Estados Unidos lo boicoteó. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas tienen un poder enorme en Estados Unidos y las farmacéuticas están creando cosas que pueden ser usadas para crear armamento biológico y tienen armamento químico o toxinas. Hay tres formas: químico, toxinas o biológico. Entonces, es un tema en el que ese enorme poder de las farmacéuticas ha hecho que muchos países africanos se usen como lugar de experimentos. O sea, cosas que no se pueden experimentar en Europa o en Estados Unidos. En Nigeria se han hecho experimentos con medicinas aún comprobadas, con niños, ahora ha habido muerte. Hay una novela muy famosa y una película que es El jardinero fiel, de John le Carré, que habla del tema este. Y es un tema más que está en nuestra historia, sobre todo el poder de las farmacéuticas, de cómo tienen a veces más poder que un Estado y control. Sí, hay muchísima documentación. Estas empresas, esta empresa que está en La Haya, que es el Centro para el Seguimiento de las Armas Químicas, que tiene una delegación no oficial que también sigue las armas biológicas y tal, está avisando después de la desaparición de la Unión Soviética, donde han ido a parar todas las armas biológicas y tal. Entonces, en Nigeria fue el escándalo se han hecho experimentos, pero aparte hay una cuestión, es que por lo que nos interesaba el tema de Nigeria, y es lo de Al Qaeda, el Magreb y todo esto. Es decir, están muy relacionadas las tramas terrorismo y tal, islámico y todo esto, con tramas de traficantes de gente que viene a Europa. Entonces, la idea que surgió sería posible
introducir una enfermedad en Europa utilizando inmigración ilegal, por ejemplo, de trabajadores que van a trabajar en los invernaderos. Al hacer armas biológicas, esta empresa de seguimiento, la Organización para el Control de las Armas Químicas y Biológicas, las llama las atómicas de los pobres, porque siempre tememos de que un terrorista introduzca una bomba atómica o una bomba sucia en territorio de Europa o de Estados Unidos, pero eso es bastante complicado, manejar material radioactivo. Pero el material biológico es muy fácil de manejar. Al principio solo necesita un termo con nitrógeno líquido para mantener. Pero es que es más sencillo incluso. Se podría inocular a personas y las transportarán las personas dentro del... O sea, el tema del ébola, por ejemplo, que está en nuestro libro, es una enfermedad terrible, que mata con mucha rapidez y es muy contagiosa. El hándicap de la enfermedad esta es que mata demasiado rápido. Entonces las poblaciones en África están tan dispersas que cuando llega a un pueblo lo ha arrasado y de ahí haya muerto también el propio esto. Pero ¿qué pasaría si una enfermedad de este tipo pudiera entrar en Europa? Nosotros lo que imaginamos en la novela es un tipo de enfermedad tipo tan contagiosa como puede ser el ébola, pero que más provoca una agresividad, que el ébola también provoca agresividad porque una de las primeras cosas que ataca es el cerebro. Pero que esa agresividad fuera una herramienta del propio virus para transmitirse más rápidamente, para usarla como vector de transmisión a un ser humano enfurecido. Es una especie de, estaba comentando antes, de psicópata no violento, es decir, es un tío que hace absolutamente de empatía hacia otro ser humano, pero no es un Aníbal Lecter y no va a matar a nadie y tal. Lo que sí que va a usar cualquier cosa que tenga alrededor. Entonces hace un análisis de nuestra situación económica ahora desde una frialdad absoluta, y el decir, bueno, aquí lo que decíamos antes, ¿no? Que haría falta gente que trabajara sin pensar. O sea, necesitaríamos, como era en la novela esta de Aldous Huxley, Un mundo feliz, necesitaríamos los Epsilon, que eran felices porque eran tontos y no se planteaban. Entonces, este es el tema. Pero luego hay otro tema quizás más genérico con el tema de los zombies. Y es que es curioso que el tema zombies surge una y otra vez, surge sobre todo en épocas de crisis. Surge en las crisis de Romero, están en la crisis de los 70 y era buena parte. O yo creo que el miedo más básico ya no nos asusta ni el vampiro ni el hombre lobo, son cosas que son fantasía, o lo que acaba el vampiro ahora, cosas como Crepúsculo ya da un poco de pena. Pero el zombie es el miedo a otro ser humano descontrolado. Y en un momento en el que estamos en una crisis, de repente piensa que dice, ¿y si toda la sociedad se va a la mierda? Y de repente el enemigo es las hordas hambrientas y todo esto. Es un poco el monstruo proletario, es la masa que te aplasta y tú no eres capaz de controlar ni de razonar con ella. Y ese miedo al otro, al prójimo, yo creo que es muy propio de situaciones como las que estamos viviendo. Por eso tienen ahora tanto éxito las películas y las novelas. Eso que el cuento me pasó a mí. O sea, yo estaba viendo el Príncipe de Egipto y de repente me digo, esto es asqueroso. O sea, a mí me encanta la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston ahí demostrando que es un paisano con las tablas, pero un poco rompes la relación con la realidad. Es una cosa sacada de la Biblia y está colocada. Pero el momento que ves una película para niños con cancioncitas, colorines, qué guay es la vida y cómo molamos y tal y cual. Y de repente, en un momento dado de la película, dice, si no liberas a mi pueblo, mato a todos tus primogénitos. Esto es terrorismo. Y lo que pasa es que la gente, no entiendo, es que me parece algo tan alucinante que la gente no lo vea así y se lo pongan en una película para niños. Me resultó asqueroso, repugnante esa película.